Bueno, en este espacio siempre, pues, en los que tengo conduciendo este programa, siempre, pues, al final de año, converso con líderes de los distintos sectores de la economía y a Coprovi, pues, hace muchísimo tiempo que esto está sucediendo con sus respectivos presidentes. En este caso, pues, Aineri Meléndez es la actual presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, que más o menos uno, pues, como va el mercado, ese mercado tan dinámico, generalmente pues aquilata un poco un componente ya más amplio de la construcción en sentido general, y le agradezco de corazón a la ingeniera que haya aceptado venir pues a conversar con nosotros. Saludo y bienvenida al espacio. Un gran saludo no solo a ti, sino a todos los que nos sintonizan y bueno, también muy distinguida de poder compartir con ustedes aquí en este espacio. Cómo no, cómo no. Gracias. Concluyendo el año 2023, ¿cómo ha estado la industria? ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Cómo van las construcciones de viviendas? Sobre todo en las vertientes que hay, tanto del sector privado como ese joint ventures, principalmente en las viviendas de bajos costos, pues en alianza con el gobierno. Claro, mira, es una muy buena inquietud porque sabemos que el sector construcción tiene una amplia participación en lo que es el Producto Interno Bruto y en la economía en general. Y nosotros que somos los representantes de todos esos constructores formales que trabajamos en el tema de vivienda, pues tenemos un componente de más de un 80%, cerca de un 80% de la construcción en general, por lo cual es un buen referente la vivienda para hablar de cómo están estos temas en la economía. En general hemos tenido obviamente un año bastante retador. Sabemos porque es muy conocido el tema de las altas tasas de interés, el tema de los altos costos, la parte que tiene que ver con la inflación, y en ese sentido estos primeros 8 o 9 meses del año fueron bastante complicados y se ha visto entonces en los últimos meses básicamente pues una reducción de esas tasas de interés y obviamente también un poco de la inflación ha ido de alguna manera reduciéndose, y eso pues ha favorecido la dinamización del sector, y es algo positivo porque nos da una perspectiva de que el año que viene pues podamos tener tal vez un año menos retador que el que ha sido este año. También vemos desafíos en el tema de las ventas. Hemos visto cómo tal vez en un principio de año con esas medidas económicas que de manera muy favorecedora y muy inteligente de nuestras autoridades monetarias pues pudieron poner a disposición de todos, como esas liberaciones de encaje, esos fondos de rápida liquidez, pues dinamizaron en un segmento, en un momento, todo el tema de las ventas en el sector. Pero en los últimos meses también hemos visto que esto ha sido impactado. La realidad es que básicamente es el efecto de lo que viene sucediendo de un decrecimiento en el sector construcción por 3 trimestres consecutivos, y que solo en este trimestre, tal vez en el mes de octubre, de hecho, que comenzaron a verse estadísticas distintas, pues ha ido cambiando el panorama. ¿Cómo no? En ese sector de la construcción en sentido general, ese descrecimiento, ¿cómo ustedes se han comportado? ¿Qué se podría decir un porcentaje? ¿Cómo terminarían el año impactando? Sabemos, bueno, la repercusión en el sector de construcción y a su vez el aporte que hace el sector construcción a la dinámica del PIB y esa economía, pues 360, ese círculo virtuoso que se dirige. ¿Cómo estima que han podido pues concluir el año? Sí, bueno, ahí te comentaba, por ejemplo, que en octubre fue el primer mes en que tuvimos tal vez un crecimiento positivo, que en realidad fue muy favorecedor porque andaba por encima del 5% con respecto al año anterior. Pero como habíamos tenido unos 2 trimestres previos con decrecimientos parecidos, finalmente el efecto ha sido un poco como nulo. Okay. Entendemos que ahora, para final de año, esa compensación entre que hubo un decrecimiento importante y que tal vez ahora en estos últimos 2 meses pudiera haber un crecimiento, pues pudiera terminar el año con un crecimiento prácticamente nulo, en el sentido de que fue negativo y ahora es positivo.
Claro está que esos son obviamente síntomas de una economía que refleja lo mismo para todos los sectores. Vemos que, por ejemplo, no solo el sector construcción ha tenido ese comportamiento, también el sector comercial, el sector industrial. Creo que enfrentamos los mismos retos como país a nivel de economía y esperanzados obviamente en que con todas estas cambios que se están dando, a pesar de que las tasas de interés tal vez no bajen lo suficientemente parecidos como teníamos en años anteriores, que era básicamente algo muy positivo para el sector, muy atractivo, pero sí van a bajar a unos niveles que tal vez sean parecidos a periodos, por ejemplo, prepandemia, en los cuales finalmente era el ecosistema que vivíamos y que se podía desarrollar las construcciones de manera saludable. Porque he conversado con representantes de algunos sectores, de otros sectores de la economía, y me dicen como que el sistema financiero está siendo un poco más lento que las propias autoridades del Banco Central en reflejar la disminución de los tipos de interés, tanto para ustedes como, bueno, tanto para el sector de la economía como inclusive para el público en sentido general, el hogar, como se llama, para pues, poder nuevamente tener una dinámica, construcción, demanda, etcétera, etcétera, como que no vaya a ese mismo ritmo esperado de los desmontes que ha hecho el Banco Central de su tasa de política monetaria. Sí, ahí básicamente nosotros hacemos siempre y tenemos muy buena acogida, un llamado a todos los actores del sector, que incluyen la banca, incluyen también los suplidores de material y los importadores, a que de alguna manera contribuyamos todos en que este sector, en el caso nuestro de la construcción, se vea favorecido con esas disminuciones que nos vienen a nivel internacional. Recuerden que nuestra economía también tiene mucha referencia con otras economías internacionales. Y en ese llamado incluimos no solo a la banca para el tema de las tasas de interés, que entendemos que ellos entienden bastante bien la importancia que tienen las tasas de interés, por ejemplo, para que nuestros adquirientes pues tomen una decisión de compra, pero no solo eso, sino también a los suplidores y a los importadores de materiales. Entendemos que tenemos gran reto en ese sentido, porque no solo la tasa de interés es un componente relevante en la toma de decisión de un adquiriente, también es el precio de la vivienda. Y obviamente el precio se ve afectado, bueno, viene de los componentes del costo que ve un promotor o un constructor para poder entonces ponerle el precio a la misma. Y esos componentes pues han sido bastante claves para nosotros. Luego de venir de que después de la pandemia hayan aumentado de manera significativa muchos materiales, pues las disminuciones posiblemente han sido bastante tímidas. Y nos referimos, por ejemplo, en el caso del cemento y del acero. Sabemos que estos dos son los componentes principales, casi un 25% del costo de una construcción, va variando dependiendo de la tipología, obviamente. Y que ese 25% finalmente en los últimos meses pues hemos visto tal vez una pequeña disminución en la parte del acero, pero en la parte del cemento no solo no ha habido disminución, sino que se está posiblemente atentando con que haya un aumento. Y obviamente un aumento en un costo tan relevante en la construcción pues pudiera afectar el precio de la vivienda. Y sabemos que es algo bien retador, no solo para nosotros como promotores, sino para el acceso a una vivienda digna, que dentro de los mismos planes de gobierno o dentro de la misma Constitución es un derecho fundamental de nuestros ciudadanos. O sea que hacemos ese llamado en conjunto, no solo a la banca, sino también a los sectores productivos que tienen que ver con cemento y con acero, a ver si entre todos podemos colaborar en poder lograr un mayor acceso a la vivienda. Cómo no, todavía ese componente acero, para lo que la gente común y corriente pues entendemos, son las varillas en sentido general, y el cemento no han cedido de manera que puedan abaratar los costos de los proyectos habitacionales. Y eso nos hace, la verdad, que un panorama bastante desafiante, porque tenemos muchos compradores que luego de la pandemia pues tal vez no han podido tomar la decisión, y otros que habiendo tomado la decisión ante el aumento de esos precios, pues tal vez no pueden solventar lo que era el sueño de esa inversión que querían hacer en algo que básicamente, como decía, es un sueño del dominicano. Claro. El dominicano desea su
su casa propia. Claro, existen otros esquemas, por ejemplo, el tema del alquiler, que es básicamente algo que nosotros apostamos como una visión, de modo que no todas las personas puedan tener acceso mediante compra, pero muchas sí pueden tener mediante un alquiler de una vivienda Con digna. una nueva legislación, por supuesto, porque bajo el esquema actual es muy difícil a alguien aventurarse a hacer una inversión en construcción de apartamentos para alquileres cuando la seguridad jurídica es muy cuestionable. Definitivamente, ahí tenemos un gran reto también. Sin embargo, en ese caso, creo que tenemos muy buena voluntad, por ejemplo, tanto del gobierno actual como de nuestros legisladores, que sé que están haciendo un esfuerzo extraordinario porque tal vez en esta misma legislatura pueda aprobarse ese proyecto de ley que consiste en una actualización, porque sabemos que tenemos unas leyes que no solo no favorecen la seguridad jurídica ni la inversión en vivienda en alquiler, sino que están muy desfasadas porque vienen de los años 50, de los años 60. Claro está, eso debe hacerse dentro del marco de que se garanticen los derechos para ambas partes, no solo para el adquiriente, o mejor dicho, perdón, el inquilino, sino también para el que va a poner la vivienda en disposición de una persona o de una familia que quiere que también se le garantice que en el momento determinado, si ya la relación comercial no puede seguir, pues puedan ser validados los derechos de ambas partes. Y eso es fundamental en esto. Mire, creo que hace un año, no sé si fue en diciembre pasado o del 21, pero diciembre, el arquitecto Jorge Montalvo, que era el presidente, con el tema este del cemento, había lanzado una voz de alerta porque, no sé si fue en ese programa, porque habían amenazas de incremento de la funda de cementos y creo que finalmente pues se produjo un ajuste. Ustedes están, porque como que eso se avisora, como que las fábricas como que van dando algunos visos. ¿Ustedes temen que eso se pueda otra vez llevar a cabo? Tal cual como comentas, hemos tenido como algunas informaciones de que hay una intención de eso. Y por eso hacemos el llamado, porque definitivamente este es un rubro que ha aumentado más de un 50% luego de la pandemia y no ha disminuido. Y lo que si se amenaza de que suba más, imagínense qué podría pasar con el precio de la vivienda, que ya no resiste más. El dominicano quiere su vivienda y necesita que venga a unos precios que pueda tener acceso. No solo aunque sea para compra, sino también para alquiler, porque finalmente los inversionistas pues colocan el precio del alquiler dependiendo del precio de la vivienda. O sea que hacemos ese llamado porque el sector no lo resiste. Y bueno, y eventualmente si sucediera ese tipo de ajustes que no lo esperamos, pues tuviera que haber entonces ese efecto en el precio que nosotros tampoco estamos deseando que suceda. ¿Cómo no? Siempre la Oficina Nacional de Estadísticas hace pues unos cálculos sobre el costo, creo que por metro, algo así. Usted me ayudará a entender sobre cómo está en el caso de la construcción de vivienda. ¿Tienen algunas informaciones recientes en ese sentido? El ICDB, que es el índice de costo directo de la vivienda que maneja la ONE y que tiene validación, es un instrumento estadístico que tiene mucha validación, no solo por parte del Estado, ¿verdad?, porque es de la ONE que lo emite, sino también del sector privado y de la academia, porque existe de hecho una comisión que lo revisa mensualmente. Pues ese instrumento estadístico maneja variaciones, es decir, cómo varía el costo, no maneja el precio en sí. Porque obviamente en el precio hay otras variantes que impactan en eso, incluyendo la ubicación del desarrollo, incluyendo, bueno, otras variables. En fin, el tema del costo sí se puede manejar por ahí. Y bueno, si hablamos de, por ejemplo, que es lo que todo el mundo plantea, ¿qué ha sucedido entre prepandemia y pospandemia? Ahí es que le comentaba que han habido esos aumentos, que por ejemplo en el cemento y el acero ha sido muy cuantioso, en otros rubros ha sido impresionante, hasta más del 100%, y han disminuido luego de eso. Y bueno, en ese sentido nosotros hemos hecho un análisis en base a ese índice y hemos determinado que también prepandemia con respecto a ahora han habido aumentos entre un 35 y un 45% del precio de la vivienda, que es la pregunta que me hacías. Entonces, es un panorama desalentador para muchas familias dominicanas y que en estos últimos meses hemos visto, justo en este año, porque me refiero a varios años atrás, justo en ese año hemos visto que se han entonces flexibilizado algunos de esos costos
por ejemplo, en el caso de las terminaciones, sobre todo en los que tienen que ver con productos importados, porque imaginemos el caso de la cerámica, que no es un producto de manufactura aquí nacional. En el caso de las cerámicas, es básicamente proporcional a lo que es la importación, el costo, el flete y todo esto. Llegaron de 2.000 y tantos dólares hasta 20.000 dólares. Entonces, finalmente ahora que se ha devuelto a los precios originales, pues no hay ninguna razón para lo cual el costo de esos insumos pues no vuelva al precio original. Y se han mantenido altos. No, estos precios que son de productos de importación y volvieron a sus niveles anteriores. No exactamente a los niveles siempre anteriores. Se le deja pero sí, exacto, siempre permanece algo, pero han vuelto tal vez a niveles que sean normales para la situación. Hay otros que no, que ya los comentaba hace un rato, y hay otros que están todavía en ese proceso. Y de ahí es que viene el llamado que hacemos para que esto pueda normalizarse, porque el precio de la construcción de vivienda, que es la pregunta de la vivienda en sí, pues ha aumentado entre un 35 y un 45 luego de la pandemia. Entonces eso es algo insostenible. Lo que esperamos es que comience tal vez a estabilizarse en algún momento, de modo que puedan más personas planificarse y bueno, saber cómo puedan ahorrar y todo esto para poder entonces adquirir una vivienda o alquilarla. Me encontré recientemente con un amigo en un sitio donde voy a hacer cardio y él, pues coincidimos ahí. Él es un desarrollador no tan importante, pero bueno, vive de eso, es un ingeniero, y le pregunté y me dijo, le dije, ¿qué está haciendo, qué está desarrollando ahora? Y me dijo, mira, concluí con el tema de las tasas. Obviamente me dijo, fue una situación muy difícil. Y lo que me explicó, estoy observando el panorama, o sea, no me he embarcado en otros proyectos, obviamente tenía en carpeta, pero estoy observando. Conoce que eso puede ser un tema que se repite en el sector de desarrolladores bueno, que están viendo a ver finalmente qué es lo que va a pasar para embarcarse, o la dinámica continúa. Eso es lo que comentaba hace un ratico sobre el tema de que las ventas han estado tal vez un poco lentas a finales de año. Y tiene mucho que ver también con el tema de inicios. Startups, le dicen en otros países. Lo que sucede es que todo ese problema que venimos arrastrando desde hace un año de altas tasas de interés, de altos costos de los materiales de la construcción, pues el efecto nunca se ve en el mismo momento, sino un buen tiempo después, porque el ciclo de conceptualización de un proyecto no es de 1 o 2 meses. Estamos hablando que con todos los temas que tenemos con permisología, que es otro gran impacto en el costo, o sea, el tema de que la permisología sea lenta impacta el costo de la vivienda. Porque y la dinámica. Entonces, con todos esos problemas que estamos teniendo en ese aspecto, pues conceptualizar un proyecto desde que un promotor tiene la idea, compra el solar, hasta que sale a la venta, puede llevarle hasta un año. Entonces, finalmente, las decisiones que tomamos los promotores y constructores a principios de este año, cuando la situación era muy diferente a la actual, que era altas tasas, altos costos, son las que están impactando al día de hoy. O sea que tiene mucho sentido lo que este amigo suyo le comenta, pero esperamos que eso mismo suceda a la inversa. La idea es que con las condiciones que han ido variando y el apoyo y la colaboración que podamos tener obviamente de todos los actores, pues podamos tener entonces el año que viene un reverso a esa situación en la cual tal vez la oferta se dinamice mucho más, la demanda también, porque bueno, con las bajas de tasas y los precios tal vez estables, la gente se planifica, tiene mayor confianza y puede entonces de alguna manera buscar ese sueño del dominicano, que es siempre tener su vivienda, sea alquilado, sea comprada, pero tener su vivienda digna. Es una cuestión de dignidad. Una cuestión de dignidad para la familia. Mire, ¿y hay algún stop de proyectos que se construyeron, en inventario que se construyeron, que no han podido tener salida o algo así? Porque la verdad es que, como usted dice, yo tengo una amiga que ella es Rialto, como aquí se dice. Agente inmobiliario, agente le dicen. Inmobiliario, sí, correcto. Sí. Y me dijo, mira, pasó frente donde yo vivo, ¿tú vives ahí? Digo, sí. Dice, mira, tengo un cliente que quiere comprar esa cosa y te están ofreciendo y te ofrecemos de partida tanto. Digo, no, pero yo no estoy vendiendo. Pero realmente veo que el tema, como usted dice, del alza,
vuelvo al tema del inventario. ¿Hay algún inventario de que se haya construido y que gente pues no haya podido finalmente concretizar, o simple y sencillamente la demanda y la oferta están ajustadas a la realidad actual del mercado? Sí, siempre habrá un stock y eso es positivo porque eso da la oportunidad a los compradores de que tengan muchas opciones, o sea, eso es positivo. Lo que se ha visto es que depende de la localidad. Hay ubicaciones dentro de la geografía nacional en las cuales pues posiblemente ni siquiera hay un stock, es al revés, el demandante pues no tiene oferta y hay localidades en que es al revés. Lo que sí podemos afirmar ahí primero que es un tema de oferta y demanda, ¿verdad? Pero primero de que esas medidas económicas de rápida liquidez y de encaje legal pues fueron, y liberación, pues fueron muy positivas porque ese stock que se quedó del año pasado, por ejemplo a principios de este año, fue rápidamente, al menos en vivienda de bajo costo, se le pudo dar salida y eso dinamizó mucho las primeras, como le decía, los primeros meses del año que provocaron el efecto que tenemos hoy, porque es un efecto retardado de casi un año. Y la expectativa es que en esas áreas geográficas en las cuales ese stock pues permanece por la situación puntual actual, pues tal vez a principio de año, cuando muchos tanto dominicanos como extranjeros o de la diáspora, pues toman decisión, porque normalmente ahora en diciembre también las decisiones se ralentizan un poco. Toman decisión en enero. Para pues todos, salir. Déjame esperar que llegue enero. Déjame esperar que llegue enero. Entonces es algo muy común, ¿verdad? Hasta cultural. Sí. Entonces tal vez en enero pues pueda dinamizarse eso. Siempre y cuando, obviamente, todos los actores pues pongamos de nuestra parte, que no hayan aumentos desmedidos de los precios, de los costos de la construcción, que las tasas sigan o niveladas como están ahora o incluso puedan reducirse. Y bueno, que algunos aspectos que también motivan a que haya nuevos proyectos, que recordemos que si hay mayor demanda, pues los precios también son disminuidos. Entonces, como por ejemplo el tema de la tramitación, pues pueda ser un escollo menos dentro de, y que motive entonces que haya nuevos proyectos. Porque pensé que cuando eso se pasó, creo que al Ministerio de la Vivienda, ahora como que ese tema, digo, hay otras instituciones que intervienen, pero como que el tema iba a ser mucho más dinámico, se apostaría por una ventanilla única para toda esa permisología. Obviamente en el caso también hay que tener los controles y la rigurosidad del lugar, porque también estamos hablando de la calidad de la vivienda que puede tener. En el caso de... Bueno, ahí te comento un poquito. Nosotros que representamos el sector formal de la construcción, los que queremos hacerlo bien, que queremos reglas claras, hemos notado la buena voluntad que ha tenido el gobierno desde su inicio y obviamente de esta institución, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda, que es reciente, la voluntad de que haya una agilización en los procesos de tramitación, se ha notado. El problema es que tal vez han habido muchos inconvenientes y no se ha visto todavía el efecto que nosotros esperábamos. Tanto en el Ministerio de la Vivienda como por ejemplo en medio ambiente, en turismo, existen grandes retos para poder hacer una rápida solución a todo el proceso de tramitación y eso a nosotros nos afecta de manera importante. ¿Cómo no? Siempre me ha llamado la atención el tema del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Uno si tiene pues más de una vivienda o local o algo así, uno sabe que pues 2 veces al año le dan duro. En el caso de ustedes, ¿hay algún acuerdo con las autoridades de impuestos internos, habidas cuenta de que si tienen un inventario, bueno, pero espérate, yo quizás cuando lo venda te puedo pagar, pero igual le aplican el IPIS no importa que esa propiedad no haya salido y mientras más dura, entonces más se le incrementa el costo en sentido general? Lo que comentas es una gran realidad y sabemos que es una preocupación de todos los que son, por ejemplo, propietarios. Y la realidad es que no. Existen leyes y las leyes, en el caso fiscal, pues no hay quien se escape. Y independientemente del uso, de la situación del inmueble, pues nuestras autoridades que tienen que ver con recaudación, pues no toman eso en cuenta y la realidad es que todo el mundo tiene que pagar.
cómo no. No, porque obviamente si usted hace la operación, la transacción, pero yo digo en el caso de ustedes, construyen, no tienen salida esos apartamentos, lo tienen en inventario por una razón que a veces escapan a la realidad de ustedes, por el hecho de que si ha habido incremento de los tipos de interés, material de construcción que elevan un poco el bien final, la vivienda, el apartamento, la vivienda, no sé, como que uno piensa que en ese caso le darían una dispensa a ustedes, a los desarrolladores, pero como quiera se le aplica. Hay una norma especial que es la norma 07-2007, que dependiendo de cómo uno utilice esto, pues puede salvarse en el proceso de transición entre que uno entonces traspase el título al propietario final. Okay. Normalmente el constructor, dado en los últimos años, bueno, muchos años, hemos tenido la suerte por las condiciones económicas, sobre todo la parte de que nuestro país ha tenido unas condiciones económicas bastante estables, salvo el tema de la pandemia. Hemos tenido la suerte que las ventas, aunque han sido lentas en algunos puntos, pero en general son rápidas. Claro. Por ende, tal vez ese tema de que el tiempo que dura... Sobre todo, ventas hasta en plano, ¿verdad que correcto, sí? Ventas en plano. Entonces, el tiempo que el promotor dura con eso en propiedad, pues tal vez no es tan importante, al menos en la mayor parte de las propiedades. Hemos tenido suerte en ese sentido y queremos que permanezca así, porque sabemos la importancia que tiene en la economía nacional la dinamización del sector construcción y que, bueno, las viviendas pues son parte importante de este sector. ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a pedir el permiso de Agneris Meléndez. Ella es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos aquí conversando con Agneris Meléndez. Ella es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Siempre pues hay la inquietud de saber cómo andamos con el tema del déficit habitacional, que es bastante considerable. Y no solamente el tema de tener un techo, sino pues la calidad que pueda tener, porque también hay gente que pueden construir, obviamente de acuerdo a sus posibilidades, viviendas que no cumplen con los estándares de una vida digna y hasta de la seguridad. ¿Cómo están las últimas estadísticas en ese sentido? Tal y como comentas, la calidad en una vivienda es fundamental, porque no solo hablamos de que tal vez a nivel de terminación esté bonita o esté fea, que es algo hasta subjetivo, sino de la seguridad que necesita una familia para poder vivir en un lugar digno. Pues bien, entonces tomando eso como referencia, en realidad que el déficit habitacional depende mucho de eso, de cómo se mida. Por suerte ya tenemos una medición consensuada que recientemente pues nos fue informado, de hecho, en la cual lo que determina la diferencia entre el déficit cualitativo y cuantitativo es, entre otros factores, lo más relevante también, incluye la parte de que tenga acceso al agua dentro de la vivienda. Pero bueno, eso es en términos generales. Ahora bien, nosotros contamos actualmente con más de 1.400.000 unidades de viviendas en déficit entre cuantitativo y cualitativo. Y dentro de la parte de cuantitativo, que es el de compra, porque el cualitativo es de mejoramiento, de ese acceso a agua, o de que las condiciones de la vivienda estén adecuadas para su habitabilidad. Pero en la parte que tiene que ver con cuantitativo, hablamos entre 300 y 400.000 viviendas. Cualitativo. Cuantitativo. Entonces, esto provoca que finalmente nosotros como sector privado y formal de la construcción, pues tengamos bastante campo donde accionar, no solo en privado, sino en conjunto con el gobierno. Existen ahora, por ejemplo, muchos planes en los cuales las famosas APP, las uniones que tienen que ver público-privadas, en las cuales muchas viviendas pues pueden ser construidas bajo ese esquema, sobre todo porque existen varios segmentos a los cuales se atribuye ese déficit. Obviamente la vivienda media alta y alta,
pues son viviendas y hasta baja, ¿verdad? Que es la vivienda de bajo costo, son segmentos que pueden ser abordados desde el punto de vista privado, desde el promotor. Pero hay otros segmentos que son las viviendas de interés prioritario, hablamos de viviendas de menos de 2.5 millones, de ahí hacia 2.7 millones. Esas viviendas pues tienen que ser obligatoriamente bajo un esquema público-privado, porque el abordaje privado es imposible. Y bueno, las viviendas de bajo costo andan en el rango de ahora de 4.850.000 pesos, en los cuales 4.850.000 es el rango ahora de vivienda de bajo costo. 5 millones. Casi en 5 millones. Y nosotros ahora toca ahora revisión de eso, porque eso se revisa anualmente de acuerdo al podría IPC. ser un poquito más alto. Debería ser un poco más alto, porque el problema es que eso lo que lo impacta es precisamente cómo han aumentado los precios de la vivienda. Bueno, en fin, el déficit habitacional todavía sigue muy alto. Nosotros tenemos, bueno, en realidad varias estrategias que podemos abordar en conjunto, no solo con el gobierno y con las instituciones, sino también públicas me refiero, sino con instituciones privadas. Y ahí es que volvemos a hacer ese llamado de que todos pongamos de nuestra parte, porque esa disminución del déficit no se puede hacer solo con la voluntad del promotor. Necesitamos que las tasas de interés sean asequibles, necesitamos que los precios de la construcción que vienen con el costo, pues también sea asequible, que la burocracia y todo el tema de permisología se agilicen en un punto que sean que no sean una traba, no incluyan un tiempo en el costo del financiamiento del proyecto. Y así por el estilo, varios aspectos. También podemos citar que se necesita mucha voluntad política en leyes, como por ejemplo la ley de alquileres, que potenciaría, revolucionaría el mercado, pero también las ordenanzas municipales, que necesitamos que todas esas demarcaciones pues tengan entonces normativas que puedan ser cumplibles. Y así por el estilo, necesitamos mucha voluntad de todos los actores para que esto pueda ser una realidad. ¿Cómo no? Recientemente, no sé si vio una entrevista en el grupo Corripio del CODIA, y hablaba de que hay un 80% de las construcciones de viviendas que se hacen aquí en la República Dominicana, o de las construcciones en sentido general, como que no son profesionales del ramo, y un poco el tema también de los estándares de calidad que hay que tener ustedes como gremio, como asociación. ¿Cuáles son las exigencias, cuáles son las garantías de que una persona pues no vaya a adquirir un techo que es para su vida, para su vejez, donde la gente dice, bueno, ya de aquí para el cementerio? Mucha gente dice que bueno, que se haga esa inversión, que en algún momento también pues pueda ser, lo importante no es solamente para vivir, sino que pues también si quieren emprender algún tipo de actividad, puede ir a un banco y con eso financiar y emprender, pues ganarse la vida para pagar el propio apartamento y todo esto, o ya sea que lo haya pagado. Me estoy refiriendo a esa calidad que se debe tener, pues, y los estándares. Te refieres muy bien al tema de las construcciones informales. La verdad que ese es un gran reto que tenemos como país. La construcción formal en nuestro país goza de muy buena calidad. Nosotros tenemos instituciones que la regulan, las normativas están bastante claras, y bueno, la construcción formal entendemos que a nivel de calidad no tiene ninguna situación importante. Pero la construcción informal, que suele ser mucha en nuestro país, un alto índice como comentabas, la verdad que sí no goza de ese escrutinio, de esa revisión y supervisión o inspección que deben tener entonces las instituciones para poder garantizar. Nosotros básicamente recomendamos a todos aquellos compradores y obviamente a todos aquellos que tienen una vivienda que quieren mejorarla, lo que exhortamos es que utilicen pues proveedores, en este caso si es de compra de vivienda, un promotor que tenga cierta referencia, validación en el mercado, reputación, y que la construcción sea formal, es decir, que tenga su aprobación. Esa es nuestra recomendación más básica. Y a todos aquellos que quieran hacer remodelaciones o adecuaciones, pues que utilicen profesionales que tengan su exequatur. Nuestro país goza de muchas opciones, muy buenos profesionales, muchas empresas reconocidas, y esa es la intención, no hay por qué hacerlo de una manera diferente. ¿Cómo no? Y obviamente de eso que hablaba, de los desarrolladores y todo, hemos visto
triste y dolorosamente personas no solamente de aquí, sino dominicanos residentes en el exterior, donde son víctimas de estafas, bueno, personas que dicen tener y hasta muestran un apartamento y después se produce el pago y cuando van, bueno, pues hay otra persona, etcétera, etcétera. Y eso es muy triste y además un poco le hace hasta daño al propio mercado porque la gente dirá, bueno, ¿y será verdad lo que estoy comprando, etcétera, etcétera? Y eso, el caso de ustedes con la vivienda, pero en el caso también de los solares, y creo que ahora se ha mejorado un poco más, pero una vez me dijo alguien, mira, yo compré en la zona este un solar y resulta que me lo vendieron en el quinto piso. Y le pregunté, ¿cómo que te lo vendieron en el quinto piso un solar? Y dice, bueno, porque aparecieron 4 dueños más. Y ese tema tiene que ser obviamente pues una atención de las autoridades. Creo que al propio presidente de la República le preguntaron y dijo, bueno, pues háganlo con personas reconocidas, pero no obstante a eso, también hay que tener mecanismos de investigación y de sanción para esa práctica que es una estafa. Sí, los mecanismos están creados. Aquí lo que debemos tener es, y es algo muy relevante porque incluso afecta a marca país. Estamos hablando de que porque hayan sucedido una que otra acción de estafa, que bueno, en otros sectores también las hay, no solo es a nuestro sector, pues pudiera catalogarse que el sector en general y que todas las ofertas que existen de promoción inmobiliaria pues pudieran gozar de la misma suerte. Y no es así. Nosotros tenemos amplia reputación, no solo a nivel interno, de que los constructores y promotores pues pueden tener, aquellos que son reconocidos, que tienen una validación incluso en la parte financiera, con banca, con fideicomiso, pues podemos gozar de una buena suerte el que adquiera un inmueble en estos proyectos. Aquí la recomendación básica es para el adquiriente. Si usted va de alguna manera a tomar una decisión con respecto a la compra de una vivienda, que sabemos que es una inversión importante en una familia, que no solo implica tener ese capital inicial del avance inicial, sino también comprometerse a un préstamo tal vez a largo plazo que le va a implicar una serie de cuotas, un compromiso importante, no lo haga con una empresa o con un proyecto que no sea reconocido. Aquí el tema ni siquiera es empresarial, es que el proyecto por sus características te dice si va a poder completarse o no. Usted se tiene que fijar, por ejemplo, no solo en la empresa que lo promueve y lo construye, si tiene solidez financiera, por ejemplo, qué banco o qué fideicomiso fiduciaria pues lo soporta. Tiene que fijarse también si el desarrollo inmobiliario tiene características parecidas a los circundantes. Por ejemplo, no es lo mismo que ante un mismo tamaño de apartamento un constructor pues lo venda a mitad de precio que otro. Tiene que tomar esas señales, tiene que tener referencia tal vez de un buen agente inmobiliario, es importante, alguien que tenga también una reputación en que usted confíe, y también pudiera tomar como referencia que esa constructora o promotora sea asociada, por ejemplo, de asociaciones como la de nosotros, Asociación de Constructores y Promotores, que le da una validación adicional. En general, básicamente tomar en cuenta una serie de factores que son factores de éxito del proyecto. Entonces, proyectos que sean muy riesgosos, proyectos que no se entienda bien, la cuenta a la que usted deposite, que sea de la misma institución que está soportando el proyecto o no de una persona física cualquiera. Tiene que haber una serie de conciencia en los compradores que no soporten esas estafas, porque finalmente el promotor que ya pasó por todo un filtro de diferentes instituciones, incluso para lograr una aprobación, que es otro validador importante, que el proyecto esté aprobado, ya es un proyecto que tiene la intención de terminar, es un constructor que tiene la intención de terminar el proyecto, porque lo peor que le puede pasar a un promotor es quedarse a mitad. Eso es básicamente algo muy lesivo. Un fracaso total. ¿Cómo no? Bueno, pues es bastante importante todos esos tics y sobre todo siempre trate de utilizar el mecanismo del financiamiento. Aún usted tenga el dinero, háblese con un banco, mira, yo quiero ver cómo tú me financias, aunque tengo este dinero aquí, además, parte de eso, y entonces generalmente el sector financiero, la bancarización conoce muy bien y es muy difícil que se produzca una estafa, pero esas condiciones, nadie es tan dichoso para decirle, mira, te cuesta 50% menos,
Tú sabes que ahí hay gasto entre Macuto. Mira, le agradezco sinceramente su participación. Le deseo pues un feliz año, mucha salud y bendiciones para usted, su familia, sus asociados. Y creo que no debo esperar a final de año, si Dios lo permite, para ver si por lo menos en el primer semestre pasamos balance y vemos si la situación ya pues ha cambiado para bien. Como le decía, una distinción para mí poder compartir con usted ese espacio y bueno, prestos a poder también colaborar en otra ocasión. Así que un gran saludo y feliz Navidad a todos. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.